Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad hablaremos sobre la introducción a la economía global. Quien les habla es la doctora María del Pilar Antorrubio. Los temas que trataremos serán definición de economía, interdependencia de las naciones, tratando globalización, sus ventajas y sus desventajas, y el libre movimiento de los factores productivos, haciendo hincapié en la imagen marca país. En la actualidad, al hablar de economía global, podemos afirmar que ninguna nación del mundo se encuentra aislada. Existe una cadena que muestra una secuencia de acontecimientos, la cual es producto de un proceso. Es decir, tiene un inicio, mas no un fin, lo que significa que evoluciona continuamente. En dicha cadena se presentan dos tipos de análisis, uno referente a la estructura y otro al funcionamiento. Al hablar del análisis de estructura, observaremos el contexto mundial de los mercados, sus exigencias, tendencias y potencialidades, relacionándolas siempre con el entorno nacional, así como con sus expectativas hacia el mercado mundial. Por otro lado, se encuentra el análisis de funcionamiento, es decir, desde el punto de vista interno-externo. Se busca conocer cómo están estructurados y la competitividad de los sectores, por ejemplo, agricultura, industria, comercio y consumo. Es decir, los tres primeros expresan el desarrollo y el crecimiento económico, siendo el consumo el bienestar de los agentes económicos. Todo esto con la finalidad de mantener el nivel competitivo de nuestras empresas en el mercado internacional. Estos dos análisis, tanto de estructura como de funcionamiento, se relacionan en el abastecimiento de insumos y servicios que los países brindarán, así como aquellos insumos y servicios que van a adquirir del mercado internacional, lo cual permite determinar que ningún país se encuentra aislado. Y por consiguiente, todos los aspectos de nuestra economía están ligados a los de sus socios comerciales, y siempre existirá interdependencia entre unos y otros. Para poder entender mejor esta tendencia, tenemos que definir lo que es economía. Y partimos justamente de la definición de Adam Smith, el padre de la ciencia económica y sobre todo de la economía clásica. Siempre esta definición de economía se inicia con lo que fue economía política. Por consiguiente, él la define como la rama del legislador o estadista que suministra al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, provee al Estado o república de rentas suficientes para los servicios públicos. Por otro lado, tenemos a Alfred Marshall. Él habla de que la economía es un estudio de la humanidad de las ocupaciones ordinarias de la vida, es decir, la economía como ciencia social. Examina aquella parte de la acción individual y social y cuál es su conexión con la obtención y uso de artículos materiales necesarios para el bienestar. Busca el fin de la economía, siempre el bienestar de la población. Luego tenemos a Keynes, ¿no? Keynes ya trata la economía como un método, antes que una doctrina. O sea, es un aparato mental, una técnica de pensamiento que ayuda al poseedor a esbozar conclusiones correctas. Recordemos que Keynes surge justamente en la crisis financiera de 1929. Por consiguiente, él desarrolla todo un pensamiento y toda una teoría para todos aquellos países que están en crisis financieras puedan salir de ahí. Luego tenemos el concepto de economía de Fisher, Dorbush y Schmalens. Para ellos es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién, con recursos escasos y limitados. Se comienza a tomar importancia ya a la escasez y a la limitación de los recursos. Y por último, tenemos a Samuelson y a Nordhaus. Ellos nos dicen que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos o agentes económicos, para así alcanzar el bienestar de la población. Es decir, sin perder lo que es economía en sí, que es una ciencia social. La economía en sí podemos definirla entonces como una ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios, la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas, mediante los recursos disponibles que siempre son limitados, y la forma en que los individuos y colectividades sobreviven, prosperan y, por supuesto, funcionan. Tomando en consideración lo que es economía, definimos ya lo que es economía global.
La economía global es una rama de la economía que estudia la interdependencia de las naciones, es decir, la globalización, y el libre movimiento internacional de los factores productivos. Para Adam Smith son tres: capital, tierra, trabajo. Sin embargo, durante los últimos años, algunos economistas consideran la tecnología. Otros economistas que, no son que son más tradicionales, en definitiva, dicen de que la tecnología impulsa a las tres anteriores. Es decir, un sistema económico en que las fronteras estatales no son el marco básico de una actividad, sino que existe justamente una interdependencia y un libre movimiento. En otras palabras, la economía global aborda la interdependencia de las naciones, así como también analiza el flujo internacional de los factores productivos, lo cual va a influir directamente en los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, militares de un país. Hablando de interdependencia de las naciones, tomamos a un país en forma particular y decimos cómo este país en forma particular tiene interdependencia con las naciones. Es a través de tres puntos: la cooperación internacional, que está ligado a la deuda externa, los bloques regionales y, por supuesto, su relación con otras economías. Cooperación internacional, el desarrollo justamente y la cooperación de las economías industrializadas o desarrolladas con los países en desarrollo emergentes o los países pobres. Aquí surgen dos instituciones fuertes: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que aparentemente apoyan justamente al desarrollo de estos países y al financiamiento de sus proyectos. En segundo lugar, tenemos ligado a la deuda externa, los préstamos, que facilitan la industrialización. Al menos la facilitaron en la década de los años 70, cuando el Estado era empresario, 70, 80. Sin embargo, en la década de los 80 se vio la incapacidad de pago de la deuda externa al sistema financiero internacional, lo que generó justamente una nueva tendencia, que se ve profundizada en los bloques regionales. En los bloques regionales ya hay un cambio de pensamiento. Entonces pasamos de lo que era el Estado empresario a lo que era el liberalismo y el ingreso de las inversiones extranjeras. Entonces se le da el impulso al comercio, a la inversión extranjera, la disminución del proteccionismo de las economías, sobre todo aquellas emergentes, y el incremento justamente de lo que es el desempleo, porque muchas personas no se pudieron adaptar a este nuevo sistema. ¿Qué es la globalización? Tenemos aquí a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, y él nos habla justamente de la globalización. Nos dice que es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transportes y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimiento y personas. En otras palabras, la interdependencia y el libre movimiento de los factores productivos. Sin embargo, él desarrolla aquí unas fuerzas que impulsan la globalización. En primer lugar, el cambio tecnológico. Incrementa la productividad. Si hay un cambio, por supuesto, de la maquinaria, en definitiva vamos a tener una mayor productividad cada determinado tiempo. Y la disminución del costo de transporte. Bueno, pasamos de la carreta al vapor, del vapor a los multimodales, al transporte aéreo, en fin. Entonces generó justamente un ingreso de productos mayor al que normalmente había. Como ya había una gran cantidad de producción, entonces se podía generar justamente su distribución a aquellos países que lo solicitaran, o a aquellos consumidores, ¿no?, que se aperturaban dentro del mercado. Por otro lado, tenemos la liberalización de los mercados. Ante las inversiones, el ingreso de las inversiones extranjeras, un sistema financiero que tenía que estar adecuado, ¿no?, desde el punto de vista legal, para poder recepcionar esos capitales y poder no solamente tenerlos, sino que darlo justamente dentro del mercado para que ellos pudieran justamente, o se pudiera justamente generar este proceso de intercambio. Y por último, tenemos el proteccionismo. Algunas economías protegieron justamente algunos sectores sensibles, ¿no? En el caso de los países, tienen economías o tienen sectores sensibles, que son aquellos que no están tan desarrollados como para competir, ¿no?, con los costos y con los precios que vienen productos iguales, ¿no?, dentro de un determinado territorio. Todo esto facilitó justamente el comercio internacional. Ahora, hablar de la globalización, tenemos que hablar de las olas de la globalización. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que, en definitiva, lo vamos a asociar con las olas de Alvin Toffler. La primera ola de la globalización empieza en 1870, la Revolución Industrial.
y termina en 1945. Aquí, ¿qué sucede? Hay una reducción de las barreras arancelarias, hay nuevas tecnologías, en la actualidad serían tecnologías muy primitivas, pero en su momento fueron tecnologías de punta, una reducción en los costos de transporte, pasamos de la carreta al vapor, pero la depresión de los años 30 generó de nuevo que las economías se protegieran y esto generó un retroceso en lo que era la globalización. Si lo traemos a la actualidad, ¿no? Y esto estamos hablando antes del COVID 2020, ¿no? Podemos decir de que estábamos viviendo esta situación, ¿no? La Organización Mundial del Comercio reduce las barreras arancelarias, nadie puede negar justamente que las nuevas tecnologías están en todos los sectores, ¿no? La disminución de los costos de transporte a través de los grandes multimodales, ¿no? Y en el 2008, en definitiva, la internacionalización de la crisis financiera, la segunda vez que Estados Unidos exporta una crisis financiera, en definitiva generó que los países desarrollaran un proceso de proteccionismo. La segunda ola en 1945 hasta 1980. ¿No? Finaliza la Segunda Guerra Mundial hasta 1980. ¿Qué plantea esta segunda ola? Reducción de los costos de transporte, el incremento del comercio, continúa el proteccionismo, porque recuerden que las economías europeas, después de 2 guerras mundiales, en menos de 50 años, obviamente, pues, tenían que mantener todavía un proteccionismo. Productividad a través de las economías de conglomerados, surgen también los países asiáticos con una, ¿cómo se llama? Una increíble atracción de inversiones extranjeras que les permitió a ellos desarrollar justamente una mayor productividad. Y los países en vías de desarrollo, como los nuestros, no participaron de este crecimiento económico, porque nosotros dependíamos más de los recursos naturales, de nuestros commodities, que en la actualidad, en definitiva, van a generar una mayor tendencia en el corto, mediano y mediano plazo, ¿no? Y en tercer lugar tenemos la tercera ola, de 1980 al 2007. Aquí se da la participación de países en vías de desarrollo, en los mercados mundiales, por ejemplo, de manufactura, entre ellos China, India, México, un incremento de la desigualdad y por consiguiente un incremento de la pobreza. Y por último, el ingreso de la inversión privada nacional y extranjera a los países. Pero ¿cuáles son las ventajas de la globalización? La globalización tiene ventajas como el incremento de la productividad y la mejora del nivel de vida de las personas, aprovechando justamente sus ventajas comparativas. Cada uno de los países tienen ventajas comparativas, en qué son mejor. Entonces, por consiguiente, esto genera justamente una tendencia mayor de desarrollo que va a generar también trabajo y por consiguiente, pues se activa el proceso económico. Tenemos una economía abierta y de desarrollo tecnológico que se está justamente intercambiando, está fluyendo a nivel mundial. Las importaciones baratas, que en definitiva reducen la inflación cuando existe justamente un desastre natural, por ejemplo. Entonces, el Estado da decretos de emergencia que permite justamente el ingreso de productos y que no afecta justamente por especulación lo que sucede en el mercado nacional. Entonces, frena los precios y, por supuesto, reduce la inflación. Y por último, el movimiento de capital, los ingresos de inversiones y los bajos intereses. Los bajos intereses se mantienen siempre y cuando, ¿no?, exista una economía a nivel mundial estable. Pero si puede estar el país con una economía estable, pero a nivel mundial existe inestabilidad, los intereses no van a ser bajos, al contrario, van a ser altos. Por otro lado, tenemos las desventajas de la globalización, que en definitiva, la desventaja directa es el desempleo. Muchas empresas no están extremadamente protegidas y por consiguiente cuando se abren los mercados pueden llegar inclusive a la quiebra. Entonces, esto genera obviamente desempleo. Por otro lado, la economía global analiza el flujo de los factores productivos. Por un lado, la fuerza productiva y por otro lado, la imagen marca país. Hablemos de la fuerza productiva. Hablamos de calidad, precio, innovación, capacitación. Cuando nosotros hablamos de calidad, estamos hablando justamente de un producto que en definitiva, o una empresa que adquiere lo que son las normas de calidad. Las normas de calidad le van a permitir a esa empresa tener 0 defectos. Por consiguiente, no va a tener desperdicios. Por consiguiente, no va a tener costos que fluyan con una válvula de escape a través con estos desperdicios. Entonces puede mantener en un mediano y en un largo plazo el precio.
Por otro lado, hablamos de la innovación y de la capacitación. Esto lo podemos decir como las dos caras de una misma moneda. Nosotros nos innovamos, ¿no? Nosotros vamos a innovarnos de acuerdo a la capacitación que nosotros tenemos. Por ejemplo, en las capacitaciones nosotros podemos descubrir habilidades que pensábamos que no teníamos. Y sin embargo, estas fluyen y por consiguiente se van a ver reflejadas en el proceso de innovación. Luego, la imagen marca país es para atraer inversiones y por supuesto también para atraer turismo. Pero profundizaremos este tema. Cuando hablamos de imagen marca país, es una herramienta de desarrollo económico de las naciones. Esta herramienta nos sirve para atraer inversiones y tecnología. Por consiguiente, la imagen marca país es la representación mental que tiene un individuo o comunidad acerca de un país, de un mercado específico, de un perfil de consumidores. ¿Por qué es importante la imagen marca país? Porque es un bien intangible y añade justamente valor a los productos del país, convirtiéndolos en un referente de calidad, de garantía, de confianza. Entonces, el producto de ese país es el mejor. Ejemplo, el pisco. El pisco peruano reconocido a nivel mundial como el mejor. Obviamente, eso es de nuestro país. Por consiguiente, todo el mundo a nivel internacional saben de que el pisco peruano es, en primer lugar, que es peruano, y en segundo lugar, de que está dentro, de que las expectativas, va a colmar las expectativas de los consumidores en el momento que lo consumen. Por otro lado, tenemos la gestión de la imagen marca país. En primer lugar, es la prioridad nacional, ¿no? Todo país quiere tener una buena imagen en el mercado a nivel internacional. Pero no es solamente un trabajo del gobierno, sino también tiene que tener una ayuda por parte de los ciudadanos. Exige liderazgo, por supuesto, de los sectores y de los poderes del Estado. Y la institución encargada en nuestro país de mantener una imagen alta es justamente PROMPERÚ, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuáles son las limitaciones de la imagen marca país? En primer lugar, es lenta. No se cambia de la noche a la mañana. Se necesita toda una estrategia de comunicación constante para poder cambiar justamente la imagen ante los inversionistas y ante los turistas. Estamos viendo de que imagen atrae inversiones y turismo. Y recuerden que las inversiones muchas veces ingresan por lo que es el turismo. Por otro lado, es una estrategia a largo plazo, no es una estrategia a corto plazo. Entonces hemos visto los elementos fundamentales de la imagen marca país: comportamiento de los ciudadanos, percepción del lugar de origen de los productos y nos falta definir lo que es el riesgo país. Y el riesgo país es un indicador que ayuda justamente a los inversionistas a saber cómo va este país entre muchos aspectos. Acá solamente estamos mencionando tres, pero entre muchos aspectos ellos se van a tres esenciales: a los aspectos económicos, políticos y sociales. En los aspectos económicos, estabilización de los indicadores macroeconómicos. En los aspectos políticos, la transparencia y liderazgo de los poderes del Estado. Y en los aspectos sociales, la reducción de la violencia social, que les permita obviamente a ellos también ingresar y garantizar, ¿no?, que sus inversiones están seguras en determinados territorios. La imagen marca país se ha esforzado en incentivar o en promover al Perú como un país turístico. Para el 2019 teníamos más de 400 millones de turistas que ingresaban. Y estos generaban unas divisas de 3.900 millones de dólares. Por otro lado, la atracción de inversiones, las inversiones extranjeras directas para el 2019 fueron cerca de 7.000 millones de dólares. Entonces eso generaba justamente una tendencia positiva para nuestro país. En cuanto a la atracción, sabemos que desde el punto de vista turístico, en definitiva, lo que nosotros carecemos es una falta de promoción de lugares turísticos, ¿ya? Mientras que la modernización es nuestro talón de Aquiles, ¿no? En cuanto a infraestructura, hoteles, carreteras, transportes, ¿no?, servicios sobre todo, que es lo que nosotros carecemos en brindar. Y esto permitiría que nosotros pudiéramos tener una mayor captación de turistas. Recuerden, nosotros tenemos turismo para todo tipo de personas. Turismo gastronómico, ecológico, histórico, arqueológico, cultural, en fin.
Entonces, tenemos justamente una tendencia para poder atraer. Sin embargo, todavía nos limitamos por, por estas situaciones que se presentan de infraestructura a nivel interno. Por otro lado, en el caso de las inversiones, no tenemos las mejores prácticas en el trato y en las negociaciones con las inversiones directas, ya sea por falta de conocimiento o por transgresión de normas. Reformas efectuadas para promover el buen funcionamiento de los mercados que se están dando y que por supuesto han mantenido justamente una economía ahorrativa y con mucha salud. Pero esto ha impedido justamente atraer mayor inversión para lo que es manufactura y a su vez derivarla a generar mayor valor agregado a los productos que salen al mercado internacional. Entonces eso genera también una tendencia de desfase en cuanto a la atracción desde el punto de vista de inversión. Los elementos estratégicos observados por los inversionistas es la imagen que proyecta un país, la fuerza para competir, el riesgo país. Entonces, estos tres puntos impulsan justamente lo que es la fuerza productiva, que es lo que generalmente ven todos los inversionistas a nivel internacional. Bueno, culminamos aquí esta sesión. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.